Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén teniendo un día excelente. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, los que hoy están conectados y los que más adelante se van a conectar. Eh, Quiero que coloquemos esto en las manos de Dios. Le he orado a Dios durante el día que nos dé toda su sabiduría, que nos dé su gracia, que nos dé su favor, porque creo que es un tema que nos puede traer mucha luz, pero también es un tema que les abre el corazón. Me es un poquitico difícil de explicar, y ahorita hablaba con mi papá y mi mamá que están aquí conmigo en la casa. Mañana ellos tienen una pequeña cita médica y vamos a ir juntos. Y lo charro es que mi mamá me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, mamá, estoy un poquito nervioso porque es uno de esos temas que necesita uno como esa gracia, esa sabiduría de Dios para poderlos como explicar y para poderlos transmitir, pero yo tengo claro que no soy yo, que es Él. Yo solamente me dispongo y le digo a Él que sea el vaso que Él utilice en este día, porque sé que esto nos va a traer mucha luz a todos. Mucha gente me dice a veces, hola señor, ¿cómo estás? Mucha gente me dice a veces que si a nosotros, a Chule y a mí, pues como que no nos pasa nada, si es que nosotros como que tenemos rosca con Dios. Y yo les quiero decir que las personas que de pronto son las más cercanas, los que nos conocen, saben que sí tenemos áreas de lucha, áreas de debilidad. Lo que pasa es que una cosa que hemos aprendido ahora que mi mamá me contaba algo de un pequeño diagnóstico que el médico le había dado, yo le dije, mamá, mira, cuando a uno un médico le da un diagnóstico, uno tiene dos opciones: o comenzar a divulgar ese diagnóstico a todo el mundo y darle mucha fuerza, porque las palabras son las que generan el mundo espiritual. Por la palabra fue creado absolutamente todas las cosas. O tú simplemente no es una actitud de orgullo, tú te lo guardas para las personas más íntimas, y eso se convierte ya en un motivo de oración, porque lo bonito de un diagnóstico es que ya tienes claridad de cómo orar. Ya puedes llamar a las cosas por su nombre, porque Jesús no maldijo a todas las higueras o a todos los árboles, él solamente dio una palabra directa y maldijo a la higuera y la higuera se secó. Entonces tú puedes ordenar en el nombre de Jesús a esa condición que el médico le acaba de dar un diagnóstico. Tú puedes declarar con toda dirección cómo orar por eso. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, como les dije, toda su sabiduría, y al final, solo al final, les pido que seamos bien juiciosos. Cualquier inquietud, cualquier duda, saben que tengo todo el tiempo, con mucho cariño. Gracias a Dios el Zoom que tenemos ya es con una licencia, entonces no hay límite de tiempo, así que pues vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Y me da mucha alegría que estén conectados, y los que también más adelante van a escuchar la conferencia. Amado Dios, te damos gracias en esta noche porque ponemos este tiempo delante de tu presencia. Sabemos, Dios, que tú aquí no eres el invitado especial, tú eres el Señor. Un invitado es alguien que viene de vez en cuando, no, tú eres el Señor. Y yo te doy gracias, Dios, porque nosotros, los que estamos hoy conectados y los que más adelante escucharon esta conferencia, no estamos esperando la manifestación de la venida de Cristo. Tú ya viniste a nuestros corazones, tú habitas en nuestros corazones, que se va a reflejar después todo el poder y toda la gloria tuya cuando vuelvas en cuerpo físico, dice tu palabra, a manifestarte, y que todo ojo te verá. Sí, eso lo creemos y es parte de nuestra doctrina, pero nosotros hoy vivimos con la certeza de que en nuestro corazón tú ya estás ahí plantado, tú estás ahí ya arraigado y edificado, y eres nuestro Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que hoy, Señor, nos cubras a todos con tu sangre. Gracias, Dios, porque cualquier cosa en el mundo espiritual que hoy se mueva, Señor, será para la sanidad, será para la libertad, será para la restitución y para la restauración de todas las cosas. Porque mi Dios, definitivamente, por todo lo que hoy estudié, es el anhelo profundo de tu corazón que todos estemos bien. Es el anhelo profundo de tu corazón, Señor, que todos vivamos una vida tranquila y agradable. Pero yo te doy gracias, Padre, porque tú eres demasiado fiel. Tu misericordia es grande y es infinita. Y hoy, Señor, nos darás la sabiduría para compartirla, pero también te pido, Señor, que vayas allí a la atmósfera de todos los que están conectados, y en esa atmósfera, Señor, sean tus ángeles, tus arcángeles, tus querubines, tus serafines, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, quien se manifieste y se lleve todo distractor, se lleve todo lo que no sea tuyo, Señor, y prepare desde ya el corazón, Señor, para que lo que hoy va a ser sembrado caiga en buena tierra y dé fruto
en abundancia, Padre. Señor, me animo a creer como hijo tuyo que hoy el fruto no será, no te lo pido mediocremente el del 30, te pido el fruto del 60 y del 100, como dice tu palabra, porque yo sé que tú quieres transformar el corazón de todos y cada uno de los que somos tus hijos. Y por eso hoy te doy gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le puse como tema y algunos me escribieron, estoy buscando a Dios, pero nada cambia, o todo sigue igual. Y mucha gente me dice, Juan, pero ¿por qué? Mira, ya estoy orando, ya estoy leyendo la palabra, estoy yendo a algún grupo de oración, me estoy congregando en una iglesia, pero mira, esta circunstancia no cambia y sigo bajo la misma estructura de pensamiento, sigo bajo la misma circunstancia económica, la salud no mejora, las cosas como que con la familia están tan difíciles. Y de verdad que partiendo de esa base, era una pregunta que yo venía haciéndomela hacía días también por áreas específicas, donde yo creo que si lo fuéramos a mirar, podríamos volver a retomar las prioridades de una vida que agrada a Dios y recuerden que es Dios primero, segundo la familia. Cuando se habla de familia es primero la esposa que los hijos, después sigue el trabajo, después sigue la iglesia y por último está el dinero. Entonces, cuando uno hace como una revisión, una autoconfrontación, la Biblia nos habla por muchas partes de la confrontación personal. Y no es una confrontación para sentirme avergonzado con culpa, no, es una confrontación para ir revisando, es como el balance que uno hace cuando uno monta un negocio. Yo creo que si uno monta un negocio, uno a los 2 o 3 meses hace la evaluación y dice, vamos a ver si esto sí está funcionando, o si hay que redireccionar algo, si hay que tomar otra decisión, porque no tiene sentido que tú montes un negocio, inviertas una plata y veas que a cierto momento, si las cosas no se están dando, tú sigas ahí gastando dinero, tiempo, esfuerzo y recursos en algo que no va a funcionar. Y es exactamente lo mismo. Dios nos dice a nosotros que nos miremos. De hecho, una de las personas más valientes en la Biblia es el rey David, que le dijo al Señor en el Salmo 139, Señor, escudriña mi corazón, examina en otras versiones mi corazón y muéstrame si hay alguna cosa allí que estorbe, porque yo quiero ver tu gloria. Entonces, ¿por qué hago esta conferencia el día de hoy? Porque nosotros como creyentes tenemos que tener un parámetro, y el parámetro es que si está escrito en la Biblia, si está escrito en ese testamento, que el testamento es un regalo que Él mismo nos dio. La Biblia no es un libro histórico, no es un libro para leer como cualquier otro libro, porque es el único libro que tiene vida. Es el único libro que dice Él mismo que es espada de doble filo, que está vivo, que la palabra está viva y es eficaz. Cuando está viva quiere decirte que como el Espíritu Santo es el que la escribió, utilizó personas, sí, claro, pero el Espíritu Santo la inspiró, él te está diciendo que ese libro claramente está establecido por una palabra misma que es cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y como esa palabra es viva, y por eso lo que les decía ahorita, usted si está hablando mal, no pretenda recoger cosas buenas, porque usted se ata con los dichos de su boca, porque todo lo que usted confiese con su boca, lo crea en su corazón y no lo dude, conforme lo diga, eso le va a pasar. Y no es un tema de declaración positiva o de pensamiento positivo, es que Dios mismo nos llama a pensar bien. Lo dice claramente el libro de Filipenses, piensen en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que haya virtud, en todo lo que haya un buen nombre, porque lo que usted piense va a generar emociones y esas emociones van a reflejar sus actos, inclusive en la misma forma de hablar. Y es tan teso que nosotros mismos podemos declarar vida o muerte. Ustedes eso lo saben, pero no es el tema del día de hoy. Entonces Dios nos está diciendo que nosotros nos autoconfrontemos, nosotros nos revisemos. Si te hablara de mí, te contaría que puedo decir que al día de hoy hay muchas áreas que están bien gracias a Él, pero hay otras que no están bien. Entonces yo no me puedo conformar. Si en la Biblia dice, te voy a poner un ejemplo, si hoy alguien tiene un problema económico y en la Biblia dice que el Señor te quiere prosperar, si en la Biblia dice que el Señor te quiere cuidar, que Él no te va a desamparar y que tiene abundancia, y yo no lo estoy viendo y yo no lo estoy evidenciando, yo me tengo que revisar y yo no estoy en esa posición mediocre que asumen la mayoría de los que son creyentes de que todo lo que les pasa es culpa de Satanás. No, a mí la Biblia me dice, Dios me quiere bendecir. Satanás no me puede tocar excepto en algunas situaciones que es parte de lo que vamos a ver ahorita, pero ¿quién también queda en juego? Queda en juego el creyente, o sea, en este caso yo, porque yo no voy a hablar de ti, yo estoy hablando de mí.
y me voy a revisar. Y en esas revisiones llegó a mí la semana pasada una conferencia, la escuché, me quedaron unas inquietudes, tuve la oportunidad porque conozco a las personas que enseñaron eso, de hablar con ellas y de analizar varios puntos juntos. Y en esos análisis sacamos varias conclusiones que me gustaron mucho. Y después yo seguí orando, estaba abriendo las escrituras cuando me encuentro con un versículo que me toteó la cabeza, porque no me vayan a regañar ni me vayan a decir, Juan, usted que está diciendo que Dios es bipolar. No, no, Dios no es bipolar. Lo que pasa es que Dios, una de sus características es que Él es Padre, Él es el Todopoderoso, pero Él también tiene una particularidad de que es un juez justo. Y como juez justo, no puede contradecir lo que Él ya determinó que era la verdad sobre la cual se podía regir la vida de un creyente. Entonces, Isaías 43:25, bueno, como algunos se conectaron después, los animo a que a medida que yo vaya compartiendo, el Espíritu Santo le vamos a pedir que nos vaya revelando cositas, tengan papel y lápiz a la mano, que ojalá traten de no desconcentrarse y que todos sus sentidos estén puestos en este tiempo que voy a pedirle al Espíritu Santo, que lo podamos hacer lo más rápido también posible. No se trata pues aquí de quedarnos mucho tiempo, pero valoremos este tiempo y concentrémonos solo en él. Entonces la Biblia dice en Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. La palabra rebelión es irse en contra de, ya, amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces Dios te está diciendo, palabras más, palabras menos, yo soy el que te los perdono, yo soy el que te los borro, yo soy el que hago todo nuevo en tu vida. Y dice, y no me acordaré más de tus pecados. Dios te lo ratifica y te está diciendo, no me acordaré más de tus pecados. Si tú de verdad te arrepientes, que esa es una palabra clave, el arrepentimiento, que es un cambio de dirección, que la raíz es metanoia, que significa la transformación literal de nuestro pensamiento. Él te está diciendo, yo no me acuerdo más de tus pecados porque te has arrepentido, pero sigue diciendo en el siguiente versículo, el 26, hazme recordar, entremos en juicio, juntamente. Plantea el argumento de tu inocencia. Dios lo que te está diciendo ahí es, yo tengo toda la capacidad, tengo toda la facultad para perdonarte tus pecados y quiero hacerlo. Quiero hacerte libre, quiero que no experimentes más esa carga que trae el pecado. Recuerden que la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte en este caso no es que tú te vayas a morir ya. La muerte significa una separación de Dios. Entonces, lo que hace un pecado no reconocido, lo que hace un pecado no confesado, lo que hace un pecado que tú no has querido ir a trabajar con Dios, es que cada día, es que si tú llegaste a Jesús y te uniste a Él, pero sigues en un estilo de vida de pecado y no lo reconoces cada día, se va haciendo una brecha entre tú y Él y esa brecha lo que va a propiciar realmente y que yo vuelvo y te lo digo, lo creo firmemente lo que voy a decir. Para mí el principal trabajo de las tinieblas es evitar que tú escuches la voz de Dios. Porque Él sabe que cuando tú escuchas la voz de Dios y sabe que si un hijo de Dios escucha la voz de Dios y la pone por obra, inmediatamente esa persona tiene que salir a ver el fruto que Dios le ha dicho que puede ver en esa área específica. Entonces aquí lo bonito es el siguiente texto. Yo decía, Señor, tú eres bipolar, no entiendo eso, porque me está diciendo al principio que me perdona todo, pero después también me dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. O sea, es como si yo tuviera que ir delante de él como un juicio. Y recuerde, en un juicio, ¿quién se presenta? Hay un juez, hay un demandante y hay un demandado. Entonces, nosotros, en este caso, podemos ser demandados por quién. Todos saben que el que nos demanda a nosotros, ¿quién es? El acusador, el enemigo, el chanclas, como lo llama un señor que predica en unas dosis diarias. Entonces, ahí lo que nos está diciendo Dios de una u otra forma es que, venga, si usted se pone en paz conmigo, yo le estoy diciendo que yo perdono todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Si usted no quiere seguir viviendo en esa condición de pecado, dice que no me acordaré más de ellos. Pero lo que pasa es que usted muchas veces no ha hecho de verdad un acto real de ir a la presencia de Dios, de estar con Él, de revisarse un poquito, lo que te decía ahorita, la autoconfrontación, porque la autoconfrontación lo que hace es que me permite de verdad alejarme de todo este bullicio, alejarme de todo lo que debo de hacer, ir delante de Dios y decirle, Dios, yo no voy a vivir una vida por obras, porque este es el gran peligro de lo que trataré de enseñarles hoy. Que mucha gente salga diciendo, y vuelvo y les digo, si alguien queda
con alguna duda de los que están escuchando ya en vivo y los que después la van a escuchar, búsqueme, hablemos, desarrollemos esto juntos, porque la idea del por qué hoy estoy compartiendo este tema es que yo quiero que todos los que estamos conectados veamos la gloria de Dios. Evidenciemos que si ahí dice que Él sana, tenemos que vivir la sanidad. Si ahí dice que Él prospera, tenemos que vivir la prosperidad. Si ahí dice que Él quiere que toda nuestra familia vaya juntamente con Él y sean salvos, ¿por qué no lo estamos experimentando? Y creo que definitivamente ya no es culpa ni de Satanás ni de Dios, es culpa, aunque no quiero hablar de culpables, pero es una responsabilidad nuestra el que muchas cosas no cambien, porque te voy a poner un ejemplo bien sencillo para que me lo entiendas. Dios te está diciendo, te perdoné, entonces te dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente y plantea el argumento de tu inocencia. Entonces tú le dices a Dios, Dios, pero es que mi argumento de mi inocencia, Señor, para yo no perdonar es el siguiente. Mire, esa señora me quitó la casa, esa señora inclusive es hasta mi familiar, es mi hermana o es mi sobrina o es no sé qué. ¿Y cómo puede ser que nos dejan una herencia a un montón de familiares y esta berraca se tomó posesión de ella? Entonces yo hoy no puedo disfrutar de lo que es mío porque esa persona tomó posesión de esto y Dios definitivamente da mi argumento de la inocencia, es este. Entonces Dios escucha, se rasca la cabeza como el buen papá y le dice, mira, te entiendo tu argumento de inocencia, pero yo no puedo como juez justo quitar la mano de aquí porque yo dejé determinado no que dependiendo de la situación o dependiendo de la circunstancia perdonaras, yo solamente te dije, perdona. Y el perdón, al ser una decisión, no depende del sentimiento y no depende de las circunstancias, sino que simplemente Dios te dice, perdona a los que te ofendieron, así como yo he perdonado tus ofensas. Entonces, mire lo teso, por ejemplo, usted se va al Salmo 32 del 3 al 5, donde dice cosas como estas, que puede ser una de las raíces más profundas de por qué la gente se está enfermando tanto de los huesos y de un montón de situaciones. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí hay una pausa porque habla de la palabra celad. O sea, Dios cuando hay un celad en cualquier parte de la escritura, lo que te está diciendo es, vuelva y lea, vuelva y medite. Entonces te dice otra vez, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, la mano de Dios puede estar a nuestro favor o puede colocarse en contra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si yo voy camino al altar, y recuerdo que estoy en falta de perdón con alguna persona, primero me debo de colocar en paz y después sí que llevar la ofrenda, porque tú oras sintiendo rencor, amargura, odio, resentimiento en el corazón en contra de cualquier persona, por sutil que ella sea, y ahí Satanás tiene un pequeño derecho legal que aquí de pronto hay abogados que ahorita más adelante nos pueden explicar muy bien, pero ¿qué es un derecho legal? Palabras más, palabras menos, es cuando usted se compromete, cuando usted firma algo y usted le va y le dice a la gente, no, es que no, yo no voy a cumplir con esa obligación. Y el mal le dice, no ofrezco, no cumpla con la obligación, yo le monto mi demanda, ahí le toca empezar a ir a poner la cara. Es como cuando usted le dice a un banco, ¿sabe que como ustedes son millonarios, yo no voy a pagar? No, tranquilo, no pague. Pero ¿qué te pasa? Que tú decides no pagar, pero de una u otra forma te pueden meter a un proceso de procrédito. Porque cuando firmaste el pagaré, cuando firmaste el crédito bancario, cuando firmaste la obligación financiera, de una u otra forma te comprometiste. Entonces pasa exactamente lo mismo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, Dios nos perdona, pero Dios, como juez justo que es, Él no puede evadir la consecuencia de nuestros actos. Juan, deme un ejemplo de eso. Sí, vámonos a la vida de David. David, recuerden que hubo un día en que no quiso ir a la batalla, se quedó ahí divisando el panorama, vio un cuerpo muy hermoso, empezó a contemplar ese cuerpo y no contento con contemplarlo, sino que se quedó ahí embelecido, babeando y mirando y mirando y mirando, como el pornográfico y como el lascivo que en ese momento era. Y no contento con eso, empezó a maquinar en su mente el pecado. Y lo maquina de tal forma que como era el rey, como tenía la autoridad para hacerlo, se trae a esta mujer, a Betsabé, se acuesta con ella, comete el pecado del adulterio. Después de que comete el pecado del adulterio, recuerden que la deja en embarazo. Cuando se da cuenta que ella está en embarazo, llama a su esposo para que esté por fuera de la batalla. El esposo, que era un fiel servidor del reino y también me imagino de que de Dios, no, ni siquiera se atreve a entrar a su casa. Entonces cuando se da cuenta de que el problema se le agravó porque él no quiso estar con su esposa,
para tratar de encubrir su primer pecado, lo que toma la decisión no solamente adultera, sino que se vuelve asesino, porque él le dice a los que tienen autoridad en el batallón que por favor al esposo de esta mujer la coloquen en el frente de batalla, en la parte más reacia de la guerra, para que se garantice que él muera. Y después Dios lo que hace es que manda un profeta que se llama el profeta Natán para que confronte a David, y David sabía que él mismo había escrito esos salmos, que a dónde me oiré de tu espíritu, a dónde me oiré de tu presencia. O sea, nosotros muchas veces nos creemos muy hábiles y pensamos que Dios no se da cuenta de nuestros actos, no se da cuenta de las cosas que hacemos, pero de una u otra forma, Él siempre tendrá control de todo eso. Y la verdad que les quiero decir una cosa, y lo creo con todo mi corazón, Dios nos lleva un acta allá arriba diciendo, vea, Catalina Uribe pecó, Clemencia pecó, Cruz pecó, Gabriel pecó, Jaime Cardona y Ofelia. No, no, Dios no es así. Pero el que sí tiene esa listica todo el tiempo es ¿quién? Satanás, que va delante del Padre y le dice, vea Dios, mire, ahí ese Gabriel y ese Diego, es que vea, es que conectados con Juan y pidiéndote tal cosa, y mire, mire la listica. Y Dios se queda maniatado porque Dios tiene un parámetro, y es que la Biblia lo dice claramente en el libro de Primera de Juan 1:9, que para que nosotros de verdad podamos ser completamente libres de algo, tenemos que confesarlo. Juan, Dios lo conoce, sí, Dios lo conoce, pero Dios diseñó un sistema donde nosotros, para poder ser completamente libres de la situación que estamos viviendo, tenemos no simplemente decir yo creo, yo tengo la fe. Si Dios te dio la fe, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú no actúas conforme a lo que tú crees, lo único que tú tienes es un concepto religioso, eres un religioso más, pero no tienes la integridad, porque realmente aquí lo que se está cuestionando en el mundo espiritual, fácil y para entenderlo, es la integridad de nosotros delante de Dios, porque Dios no la está cuestionando. Él nos ha dicho, te he perdonado tu pasado, tu presente y tu futuro, pero hay un acusador, y el acusador se presenta delante de Dios. Juan, ¿cómo así que el acusador se presenta delante de Dios? Y lea el capítulo primero de Job, donde dice que él se presenta delante de Dios a recordarle a Dios lo coscorrias que somos, todos, sin excepción. Pero cuando Dios te ve a ti, Él no te va a ver a ti. Él va a ver qué, la sangre del cordero que te cubre, la sangre del cordero que te ha limpiado y que te ha redimido. Y por eso es que cuando realmente una persona está en paz con Dios, y alguno me va a decir, Juan, usted nos está dando muy duro hoy, porque ¿quién puede vivir perfectamente? ¿Quién puede vivir correctamente? Y yo te voy a decir abiertamente, nadie puede vivir correctamente y nadie puede vivir perfectamente. Yo no te voy a dar simplemente hoy el síntoma y nos vamos a quedar ahí tirados en el fango y restregados en la situación. No, yo también te voy a dar la solución para que estés tranquilo. Ten un poquitico de paciencia. Pero te estoy explicando que lo que hace Satanás es que él va delante de Dios y le dice a Dios, vea, Juan Carlos Cardona, ahí está otra vez con rabia y le volvió a mentar la madre a fulanito, peranito, menganito. Y esas cosas como que él las dice y Dios no le presta mucha atención a eso, pero hay cosas que sí son muy radicales, como cuando yo tengo, les decía ahorita, resentimiento, odio, rencor, amargura, cuando él ya te ha enseñado verdades y tú no las aplicas, verdades como cuáles, Juan. Entonces, ahorita hablábamos, por ejemplo, de la economía. Si en la economía usted es un creyente y usted está en ese pequeño porcentaje, que es el 8%, de que son los que diezman, y yo puedo hablar con total tranquilidad de este tema, siempre lo he dicho, porque como soy un siervo de Dios que no le pide un peso a nadie, que si alguna vez alguien ha sembrado nuestro ministerio, es porque le ha nacido, no porque yo les haya dicho, mire, tal cosa, lo otro, diezmen en mí, ofrenden en mí, no, eso para mí definitivamente no está en mi corazón. Me enseñaron muy diferente a ver a Dios en esa área. Pero la Biblia dice que he aquí que yo soy un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aborrecer a Dios es qué? Es darle la espalda en algo que Él ya te enseñó. Entonces, cuando usted no ha redimido esa situación, Satanás le sigue golpeando. Vamos a mirar, por ejemplo, el tema de la parte económica, el diezmo. Ahí dice que si tú no diezmas, Satanás tiene un derecho legal. Y aquí te quiero aclarar algo. No vayan a decir ahorita, vea, Juan ahí está diciendo que a mí me puede poseer un demonio. A ti no te puede poseer ningún demonio. Eso lo tienes que tener claro, clarísimo, así como el agüita más clara. Pero a ti sí te puede golpear un demonio, te puede perturbar, te puede angustiar, puede ser inclusive tu verdugo. Y ahorita les voy a contar una historia rápida sobre eso. ¿Por qué? Porque
hay alguna apertura en el mundo espiritual donde tú le sigues dando un derecho legal o tú le sigues dando autoridad a las tinieblas para que te molesten, para que te perturben en esa área específica. ¿Y qué es lo que hace el diezmo? Siempre se los he enseñado, el diezmo te protege tu economía, entonces ese 90% bendito hace que no te enfermes, hace que no vengan daños increíbles que pasan, no hace que cuando te llegue tu dinero, el dinero te abunde, el dinero te cobije, mientras que cuando tú no diezmas, ahí lo dice claramente, no me crea a mí, léalo si quiere ahorita en la casa, Malaquías 3 del 10 en adelante, dice que una de las cosas que hace el diezmo es que aparta de vosotros al devorador, a la oruga, al saltón, al revoltón, pero cuando usted no diezma, el saltón, la oruga, el revoltón tienen todo el derecho y toda la autoridad para golpear tu economía. Me ha pasado, una vez le escuché un testimonio a un amigo de eso, y yo decía, eso sí será tan allá, eso suena como todo legalista y todo religioso. Y después me comenzó a pasar en estos 15 años que llevo de servirle a Dios, que he llegado a lugares donde hay personas con unas situaciones muy difíciles y el Espíritu Santo me dice, Juan, pregúntales a ellos si diezman. Y yo, ay Señor, que esto es tan malo. Y él me dice, ¿me va a obedecer a mí o le va a obedecer a los hombres? Yo, Dios, yo te voy a obedecer así. Yo le digo, mire, lo que pasa es que les va a parecer muy raro, pero Dios me está diciendo que la situación que ustedes están viviendo en este momento es producto de no diezmar. Juan, ¿cómo así? Sí, es que mire, inclusive es tan específico Dios que Él me está diciendo que hace muchos años ustedes iban a un lugar, les enseñaron a diezmar, lo practicaron, lo dejaron de hacer y hoy en día lo que les está pasando es que ustedes dejaron de diezmar y esta es la condición por la cual están viviendo el día de hoy como están viviendo. Pero me dice Dios que si comienzan a aplicar otra vez el principio del diezmo, no es una ley, es un principio, ustedes van a comenzar a ver cómo toda esta situación que hoy están viviendo va a ser sanada por el mismo Padre Celestial. Entonces, ellos lo aplicaron y comenzaron a ver que poco a poco toda la situación de se les estaba yendo plata para hospitales, se les estaba yendo plata para un montón de cosas que no eran previstas y comenzaron a ver que lo bonito de Dios es que Dios cuando nos enseña un principio no nos dice que seamos legalistas y no nos dice que seamos eh, místicos, sino que Él nos lo enseña para qué, para proteger. Es como si yo le dijera hoy a Juan, Juanis, mira mi amor, yo te estoy diciendo que entres a las 10 de la noche cuando estás en la calle, porque después de las 10 de la noche pueden pasar muchas cosas en la calle, hay muchos peligros, y yo no te estoy diciendo esto para molestarte o para irrumpir tu diversión, sino porque como te amo, te cuido. Ella es la que sabe que si llega después de las 10 de la tarde va a haber una consecuencia. Entonces ahorita te hablaba de las consecuencias del rey David, porque él sí se arrepiente de su pecado. Salmo 51 para el que lo quiera leer. Pero después de que él se arrepiente de su pecado, Dios, como juez justo, no podía quitar las consecuencias. Y todos sabemos la cantidad de situaciones por las que él tuvo que pasar. Un hijo se sublevó en contra de él, otro hijo le violó una hija, y muchas cosas difíciles comenzaron a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo, porque Él es lento para la ira y es grande en misericordia, sí lo sé, porque su amor va más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Pero como nos dio a todos los que somos creyentes esa capacidad de escoger entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte, Él no puede meterse en nuestras decisiones para decirnos más adelante, es que usted es un robot y usted vive como un robot, no, él simplemente te va a decir, mira, yo te di la capacidad y por eso te he formado, por eso te he preparado, por eso te regalé la sabiduría, el discernimiento y la invitación más grande que Dios nos hace todos los días a nosotros, ¿cuál es? Venga, esté conmigo. Usted sabe que si se une a mí, si se amalgama a mí, Juan 15, él es la vid, yo soy un pámpano, si el pámpano está pegado a la vid, ese pámpano va a dar fruto y va a permanecer. Porque ayer me decía, por ejemplo, un amigo, me decía, Juan, estoy sin una moneda de peso, ¿qué hago? Y yo le dije, yo te podría decir muchas cosas que podrías hacer en lo que tú haces, pero yo te quiero decir que la solución al problema que estamos evidenciando el día de hoy es simplemente ve al reposo y en el reposo escucha al Señor. Y la instrucción que Dios te dé, esa es la que te va a sacar de ese problema que tú estás viviendo. Porque lo normal, yo creo que lo escucharon en el audio algunos de los que escuchan los audios, es que uno empiece la tarjeta de crédito, qué llamada hago, qué negocio me meto, si vendiera esta cosa, si hiciera aquello, si hiciera lo otro. Y todas esas soluciones simplemente nos muestran que de una u otra forma, el día de hoy no confiamos perfectamente en Dios. La gente me va a decir, Juan, pero es que uno cómo puede vivir el 100% sin pecado. Y yo te puedo decir, no, es algo que casi que es imposible. Pero cuando yo voy a ese lugar secreto, cuando yo entro al reposo y Dios me ve en esa actitud de rendición, Dios me ve en esa actitud de quebrantamiento, que la palabra quebrantamiento usted la puede asimilar como algo bueno o como algo malo.
Si lo ve como algo malo es cuando uno está, pues sí, quebrado, cuando uno está en partes, cuando uno ve que las cosas van de mal en peor. Pero el quebrantamiento también en Dios tiene una cosa muy bonita, y es que el quebrantamiento es como esa rendición a Él, donde yo reconozco que lo necesito, donde yo reconozco que alejado de Él nada puedo hacer, donde yo reconozco que Él es mejor que yo, donde yo le puedo decir a mi orgullo, a mi soberbia y a mi altivez, no me gobiernes más, voy a levantar mis brazos, levanto mis brazos porque de allí viene la fuerza, de allí viene el auxilio, de allí viene el socorro, y yo voy a decirle a Dios que a pesar de que me duela un poquito al principio, voy a permitir que me haga la mejor cirugía para que Él y yo estemos en paz, para que Él y yo podamos llevar luz a esos lugares donde todavía habita oscuridad. Porque, ¿por qué te decía que cogieras papel y lápiz? Porque si a medida que vamos hablando esta noche, si a medida que vas escuchando, tú vas identificando alguna cosita donde tú puedes decir, Señor, sí, todavía hay orgullo aquí, Señor, todavía hay altivez, Señor, todavía hay autosuficiencia, Señor, yo quiero seguir controlando. Te voy a poner un ejemplo de control. ¿Qué significa la palabra enfermedad? La palabra enfermedad básicamente significa eh, que es el camino de la vida, la muerte, porque la enfermedad casi siempre lleva ¿a qué? A la muerte. Obviamente hay enfermedades más graves que otras, pero la gran mayoría de las enfermedades graves muchas veces empiezan con síntomas pequeños. Y nosotros lo que normalmente hacemos cuando viene una enfermedad, lo primero que hacemos es que rara vez le consultamos a Dios, sino que lo primero que hacemos es, bueno, yo tengo la prepagada, yo no tengo nada en contra de la prepagada, quiero ser claro, pero la prepagada de una u otra forma es algo que ha creado el hombre para pensar que tiene un control, para pensar que eso le va a dar mejor estabilidad en el momento que necesites algo de salud, y de una u otra forma te vas a dar cuenta que estás pagando precios impresionantes y la gente lastimosamente hasta se vuelve adicta a los médicos. Entonces todo dolor para el médico, toda situación para el médico, pero nadie va y le dice a Dios, Dios, vení, ¿por qué me está doliendo esto? ¿Cuál es la condición? Un ejemplo bien sencillo. Te está doliendo los ojos, te está doliendo la espalda y tenés este dispositivo cuántas horas al día en estas posiciones. El cuello torcido, lo ves cuando la luz está apagada y ese reflejo te puede generar problemas. Entonces, de una u otra forma no vamos a Dios, donde Dios te puede decir cosas tan elementales como pilas con este hábito de alimentación, donde Dios te puede decir cambia esto, pero normalmente lo que nosotros hacemos es que hoy le delegamos más confianza o tenemos más confianza en el hombre que en el mismo Dios. Dios te dice, por ejemplo, para otra situación, sin criticar la vida de nadie, sin juzgar sus creencias, porque saben que yo respeto al católico, respeto al cristiano, pero en ambas religiones, tanto en la católica como en la cristiana, hay muchas cosas que hoy se hacen que están supremamente alejadas de la verdad bíblica. Entonces la gente te dice, no, es que yo cómo voy a dejar a mis imagencitas, yo cómo voy a dejar a mi virgencita, yo cómo voy a dejar de hacer el rosario. Y yo le digo, no, es que usted no lo tiene que dejar de hacer, pero pregúntele a Dios si eso es lo que Él quiere, si esa es la verdadera adoración que Él quiere. Y te vas a dar cuenta en salmos como el 115, te vas a dar cuenta en muchas partes de las escrituras que Dios aborrece la idolatría y que Dios te dice que no tengas ninguna imagen de Él ni en los cielos, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, porque todo eso de una u otra forma trae condiciones espirituales que te pueden afectar el que tengas una tranquilidad en tu vida espiritual común y corriente. Eh, Hay hombres y mujeres que nunca van a Dios, pero si les dicen, mira, vino tal pastor, vino tal profeta, vino tal evangelista, vino tal persona, no, es que si le vieras la unción, son detrás de ellos, uno los llama y le dicen, no, mira, es que estoy almorzando con el pastor, estoy almorzando con fulanito, con peranito, es que hoy no te puedo atender porque estoy en la reunión de fulanito, de peranito, de menganito. Y uno dice, pero como si esa persona fuera especial. Y créanme que yo cometí ese error. Pero ¿saben por qué les estoy enseñando todo esto el día de hoy? Porque delante de nosotros el único especial tiene que ser Dios, porque tenemos un Dios que es fuerte y celoso. ¿Y qué significa la palabra celo? Que Él nos quiere cuidar, no es esos celos enfermizos, no es esos celos dañinos, sino que son ese celo y ese cuidado de que Él nos quiere proteger, pero Dios no se, de una u otra forma, no te va a proteger donde tú no hayas confesado tu pecado. Que eso es la parte importante del día de hoy, que tenemos que revisar, que tenemos que hacer una confrontación, que tenemos que hacer un acto real de ir delante de Él a decirle, Padre, de verdad es el momento. Esto es para el que quiera. Yo lo único que estoy haciendo es compartiendo lo que Dios puso hoy en mi corazón. Pero esto es para el que quiera y tú le vas a decir, Padre, yo de verdad quiero algo diferente. Yo de verdad quiero
que mi vida trascienda. Y necesito de una u otra forma quitarle toda esa autoridad y quitarle cualquier derecho legal, porque si algo a mí me encanta de Dios es que Dios te dice que yo te quiero revelar, yo te quiero hablar, yo te quiero mostrar. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere allí. Pero muchas veces nosotros hacemos como el gatico. Yo tengo un gatico, una gatica, perdón, que se llama Pepa, y uno ve que Pepa en la arena cuando hace un bollito lo que hace es un huequito y lo mete allá. Y nosotros muchas veces con condiciones de nuestras vidas, eso es lo que hacemos. Hacemos un huequito y lo tapamos y pensamos que como ya lo tapé, eso nunca más va a salir a flote. Pero recuerden esto para que se lo graben. Si hoy hay un fruto en tu vida negativo es porque hay una raíz. Y hasta que no llegue el momento en que tú delante de Dios vayas con la sinceridad y con la tranquilidad de saber que Él es un buen Padre y que está listo para ayudarte, y tú hagas un acto de contrición real, si esa raíz no se quita, el fruto se va a seguir reflejando. Miren este texto que está en Mateo 18, para terminar, para no hacerlo muy largo, y darles otro ejemplo. Recuerden que va delante del rey de ese momento, que da a entender que es el mismo Dios, un hombre al que el rey le dice, te voy a quitar todo lo que tienes, te voy a empeñar absolutamente todo, y le debía en ese momento al rey 10.000 talentos. Yo averigüé la, la, el currency o como la conversión de cuánto eran 10.000 talentos el día de hoy. Y 10.000 talentos son 66 billones de dólares. Imagínate qué cifra tan impresionante. Y él se arrodilla y le dice, Señor, no tenga misericordia de mí. Y el padre lo que hace es que inmediatamente, ¿qué condición tiene? Lo perdona. Él le dice, tranquilo, te voy a perdonar 10.000 talentos, 66 millones de dólares en conversión al día de hoy. Y ese mismo hombre sale de allí y rumbo a su casa, me imagino, se encuentra con una persona a la que le debía, y esta persona lo que le debía eran 100 denarios, que a la conversión del día de hoy son $200. Le acaban de perdonar 66 millones de dólares, y aquí una persona que le debe $200 lo empieza a atormentar y le dice, definitivamente me tenés que pagar, y es tan tal la insistencia que inclusive lo envía a la cárcel. Pero la gente, dándose cuenta de que a él le habían perdonado tanto y que él no fue capaz de perdonar estos 200 denarios, van delante del rey, lo que hace Satanás para que lo entendamos, y va y le dice al rey, rey, vea, usted le perdonó a esta persona 66 millones de dólares, y este bandido, este bellaco, no fue capaz de perdonarle $200 a esta persona, y mire, la metió a la cárcel. El rey, que se enoja, que es un juez justo, lo llama y le dice, no podías hacer misericordia sabiendo que a ti te perdoné 66 millones de dólares sobre $200. Mira, te envío a la cárcel, Dios lo envía a la cárcel, y dice ahí literal en el texto para que lo lean después, que Dios lo lleva a la cárcel delante de los verdugos. Y me puse en la tarea de averiguar qué era un verdugo, y el verdugo es el encargado de ejecutar la pena de muerte impuesta por un tribunal. Entonces hay un juicio, y en ese juicio hay algo que te está juzgando, y eso que te está juzgando es algo en lo que Dios no puede intervenir. ¿Cómo así, Juan? Sí, no puede intervenir porque Él no puede contradecir su palabra, porque Satanás, ¿cómo fue delante de Jesús? Fue con argumentos, no fue con cositas ahí, fue con argumentos y le mencionó la palabra, pero la ventaja de Jesús es que como Jesús nunca conoció pecado, Satanás no encontró de dónde pegarse. Y Satanás, si encuentra algo de qué pegarse, se lo aseguro, se va a pegar. Se va a pegar, pero la Biblia dice que Él nos ha dado a nosotros toda potestad y toda autoridad. Entonces, hemos hablado de la enfermedad, hemos hablado de ciertos síntomas, les he dado algunos ejemplos, esto puede dar para mucha conversación, pero yo no te quiero dejar ahí tirado porque algunos estará diciendo, Juan, y entonces, ¿hasta cuándo? Mire tal cosa. ¿Hasta cuándo? Eso depende ya de usted, eso no depende ni de Dios ni de Satanás, es de usted, de que usted tenga hoy la valentía de abrir su corazón y le diga a Dios, Dios, aquí Juan me está diciendo que yo puedo ir con tranquilidad delante de un buen Padre que eres tú, y me quiero poner a cuentas, porque lo que les decía ahorita, mientras callé envejecieron mis huesos, pero dice las escrituras en ese mismo texto, es del verso 3 al 5, en el Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, que recuerden que la iniquidad es la raíz, es lo torcido, y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, si yo lo confieso, inmediatamente lo que le estoy diciendo al mundo espiritual, si vea, soy un pecador. Y no te estoy hablando de esto que tú tengas que ir a contarle a tu esposa las cosas más íntimas, a tus personas. No, no, esto es entre usted y Dios. Usted no va a ser avergonzado, usted no va a vivir con culpa y con vergüenza, no. Pero usted tiene que estar en paz con Dios
Y cuando está en paz con Dios, Él te va a guiar a lo que tenés que hacer de ahí en adelante. Él te va a decir cómo restituir, Él te va a decir qué tenés que hacer. Esto no se trata en las fuerzas, porque si es en las fuerzas de nosotros, se los aseguro que nos vamos a seguir dando golpes y que la cosa no va a quedar solucionada. Pero cuando yo confieso mi pecado, cierro esa brecha que trae la paga del pecado, que es la muerte, y vuelvo y me uno a Él en espíritu, en alma y en verdad, y que estoy siendo uno con Él, me va a ser fácil escuchar su voz y vas a comenzar a ver que Él, como buen papá, te va a dar las instrucciones correctas para que esas situaciones que hoy te tienen viviendo mal sean quitadas del camino, sean quitadas del camino, porque esa es la clase de Dios, la clase de papá que tenemos. Un papá que nos quiere ver bien, un papá que nos quiere hacer libres de todas estas condiciones, pero vuelvo y te digo, tú eres el que tienes maniatado muchas veces a Dios. ¿Por qué? Porque no eres sincero, porque no eres genuino, porque no eres realmente una persona que se ha arrepentido completamente delante de su presencia. Y que cuando Él te llama a cuentas lo ves como algo así como muy superficial, y cuando Dios te llama a cuentas es nunca para avergonzarte, porque no quiere que el mundo espiritual negativo de maldad siga ejerciendo influencia sobre tu vida. Si sigues teniendo falta de perdón y no la quieres confesar, Dios está maniatado. Si tú dices que has conocido a un Dios y sigues viviendo en tu economía como te da la gana, estás maniatado. Si tú quieres cambiar tu salud, que vuelvo y te digo, la enfermedad es el camino de la vida a la muerte, mientras que la sanidad es de la muerte a la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. ¿Quién es la fuente de gracia? Jesús. ¿Quién es la fuente del favor? Jesús. Pero si tú quieres conocer a Jesús, tú tienes que ser una persona hoy genuina y sincera y darle a Él el lugar que Él se merece, porque Dios en muchos corazones es el Salvador, sí, eso lo sé, pero en muy pocos corazones es el Señor. Y es el Señor, es el que rinde su vida de verdad, es el que deja de confiar en sus recursos, es el que deja de confiar en su prepagada, es el que deja de confiar en todo lo que uno quiere como establecer como un rompecabezas para que todo esté muy ordenado. Eso no quiere decir que Dios no te dé sabiduría para ser ordenado, sí, pero es un orden guiado por Él. No es un orden guiado en lo que tú crees que debes de hacer. No es un orden guiado en lo que tú crees que tu estructura matemática, tu estructura financiera, tu estructura psicológica, tu estructura, porque usted tiene un problema y lo que rara vez consulta es a Dios y lo que primero consulta es al médico, al psicólogo, al financiero, al abogado y se les olvida que Él sí nos dio dones y talentos, pero que Él es el creador de esos dones y talentos y que Él es el que tiene la palabra correcta. Y por eso las escrituras dicen, y con esto termino, que tan solo una palabra suya bastará para sanarnos. Y recuerden que sanidad y salvación son casi que sinónimos en el idioma hebreo. Entonces Dios te está diciendo, si yo a ti te perdoné 66 millones de dólares, colocando el ejemplo de esa cifra tan astronómica, ¿quién eres tú para no soltarle $200 a una persona que todavía la tienes atada? Y el problema de la falta de perdón es que no solamente está atado usted, sino que también está atado el otro. Y es la fuente muchas veces de por qué a ti no te va bien, de por qué tu situación no cambia. Y por eso le puse a la conferencia del día de hoy esa, ese pequeño título que algunos, como les dije ahorita, me decían, estoy buscando a Dios, pero muchas cosas no cambian. Y es porque necesitas ir delante de Él a decirle, Dios, qué consecuencia todavía está activa, qué derecho legal todavía tiene Satanás que yo sigo viviendo como. Y vuelvo y te digo, si hay cosas que pueden ser difíciles de gestionar o difíciles de digerir, pero Dios nunca lo hace para avergonzarte ni para culparte, sino para que tú seas libre, porque la Biblia dice, conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Donde hay oscuridad, cuando llega la luz, ¿qué pasa? Que la luz irradia y la luz en ese lugar muestra hacia el camino por el cual tú debes de andar. Y Él es la fuente de agua viva. Pero tienes que confesar tu pecado. Juan, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Usted se mete con Dios. Yo sé que inclusive ahorita algunos que fueron judíos tomaron nota. Entonces, si usted identificó eso, usted le dice, Señor, hoy te quiero pedir perdón porque yo no di eso. Hoy te quiero pedir perdón porque tengo atada a esta persona porque la odio. Dígale a Dios con toda tranquilidad lo que siente. Señor, mire, estoy con rabia porque aquel se mantiene hablando mal de la notaría donde hoy estoy trabajando. Señor, hoy estoy aburrido porque ese man que me tocó, qué cosa tan horrible, qué pareja tan horrible. Hable con Dios con tranquilidad, pero después de que hable con Dios con tranquilidad, confiese lo que está en su corazón, perdone, ordene, organice, comience a aplicar la verdad que Él le ha dicho que usted debe aplicar. Que vuelvo y te digo, no es un evangelio de obras, es un evangelio de la gracia. Pero si la gracia no nos lleva a la santidad, usted yo no sé en qué gracia cree.
Si la gracia no te lleva a la persona de Jesús, yo no sé usted en qué gracia cree. Y la Biblia dice que los que somos sus hijos somos sus discípulos, somos sus seguidores, y un discípulo hace lo que el maestro le enseña, y Jesús nos está enseñando a que busquemos la verdad, a que busquemos la vida, a que busquemos lo correcto. Y como no es en mis fuerzas, sino en las de Él, mi único trabajito es que ponerme en paz, ordenar esta parte que hoy les estoy enseñando y comenzar a ser testigos de la gracia, el favor y la misericordia que va a comenzar a acompañarme porque Él es fiel, porque Él es fiel. Vuelvo y les digo, si alguno ha identificado algo, lo único que tiene que hacer es eso, confesarlo y decirle al Espíritu Santo, te doy gracias porque al confesarlo, yo le estoy quitando el derecho legal a las tinieblas, estoy siendo libre y en aquellos lugares donde había oscuridad, tú lo llenas del poder del Espíritu Santo y tú lo llenas de luz. Y vas a comenzar a ver que vas a experimentar tranquilidad, vas a experimentar paz, que se van a ir cargas, se van a ir yugos y lo más importante, los verdugos y los angustiadores se van a quitar de tu camino, porque ya nadie va a poder ir al tribunal. O si él va a seguir yendo, pero cuando llegue lo que va a encontrar es esto. Este papel está en blanco por los dos lados y se va a cumplir literal lo que dice el libro de creo que es Gálatas, si no mal no estoy. Dice que el acta de los decretos que me era contraria fue clavada en la cruz. Y ya no van a ver a ningún hombre pecador, sino que van a ver a Jesús. Porque eso es lo que hoy realmente Satanás va a ver en nosotros, a Jesús. Pero depende de ti el estar en paz con el Señor. Depende de ti el quitarle la autoridad y esos derechos legales al mundo espiritual de tinieblas para que comiences a ver que Él de verdad te quiere dar vida y vida en abundancia, porque Él lo dijo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y por eso hoy le damos gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesús.